Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Toda la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesús. Toma asiento un momento. Gracias porque estamos en la presencia del Señor. Dios, en esta noche, tiene un mensaje, una palabra para cada uno de nosotros. Tiempos, dijo el Señor, tiempos peligrosos. Amén. Muy peligrosos. Los discípulos demandaban señales de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y el Señor le dijo una señal clara, puntual y precisa. Mirad que nadie os engañe. Es una herramienta en estos tiempos de Satanás, el engaño. Y hoy Dios nos va a hablar de algo importante que está pronto a acontecer. Gloria a Dios. No sabemos el momento, el día, pero está pronto a suceder algo glorioso para nuestras vidas. ¿Qué es el rapto? A la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, seremos transformados. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. En un momento será transformado. Iremos a la presencia del Señor a recibirle al sonar trompeta. Y estaremos en la presencia de Dios. Pero así comienzan los graves problemas para la humanidad. Dos cosas a acontecer pronto. Y todo lo que está pasando, todo lo que está pasando alrededor es cumplimiento de la palabra. Y lo decimos, nos acostumbramos a escuchar y decimos, es cumplimiento, se tiene que cumplir la palabra de Dios. Si sucede esto, sucede lo otro, es cumplimiento de la palabra. Pero realmente estamos sinceramente y honestamente le damos sentido a esa palabra de que todo lo que está aconteciendo nos está diciendo y nos está advirtiendo de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y en un momento, en un cerrar, así será el rapto. Hace unos días atrás, comentaba a los hermanos en la escuela bíblica, alguien vio, mi esposa me muestra algo, un video. ¿Alguien vio en alguna oportunidad alguna lluvia de estrellas? ¿Lluvia de estrellas? ¿Meteoritos? En algún video. Y para los ojos del hombre es maravilloso. Lo que ella me mostraba sucedía en una parte del mundo, no sé en cuál, pero sucedía en una parte del mundo. Todo al revés. Subían luces al revés. Cuando miro eso, pasó por mi mente algo terrible. El rapto. Amén. El rapto de la iglesia. Y en un instante, mientras ella me lo mostraba, sucedió y me agarré algo terrible. Si es el rapto, nos quedamos. ¿Entiende lo que le digo? Y después es un fenómeno, cuando uno comienza, es un fenómeno de la naturaleza. Menos mal. Santo Dios. La palabra de Dios se está por cumpliendo día a día. Todo lo que se está escrito se está cumpliendo. Y experimenté algo terrible en ese momento. Señor, Santo Dios. nos ayude. Qué hermosa palabra ayer. Qué hermosa palabra. El amor de Dios.
Dos acontecimientos: el rapto y los que se queden tendrán que ser marcados por la bestia con el 666. Dice la palabra de Dios que nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá hacer absolutamente nada. Comenzará la persecución para los cristianos que se han quedado. Comenzará el lloro y el crujir de dientes, como dijo el Señor. Cuando todo esto acontezca, huir a los montes. Hay de las que están encintas, hay de las que están embarazadas. Y eso va a suceder. Nos guste o no nos guste, creemos o no creemos, está pronto a suceder. Vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Le voy a pedir a David si por favor me esté ayudando con algunos textos. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 18. Vamos a leerlo del 15. 13 al 15. Y la vamos a lectura en nombre de Jesús, bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Te damos gracias, Padre, y te pedimos tu bendición, que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Tu palabra que es fiel, tu palabra que es verdadera, Señor. Que nadie en esta noche, Señor, a pesar de la lluvia, Señor, sabemos que tu palabra jamás volverá vacía. Que este es el propósito que estamos aquí. Y tu palabra hará el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Y creemos que hay de bendición y de edificación para nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Te pido que tu Espíritu Santo ilumine mi mente, mi corazón, abra mi entendimiento para que pueda hablar de tu palabra, Señor, lo que tú quieras hablar a tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento un momentito. Voy a tratar de ser breve. En el capítulo 1 dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1 adelante: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, y bienaventurado el que guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo
está cerca. Gloria a Dios. Amén. Para poder entender esta palabra, el Señor le dijo a Juan 3 cosas: oír, leer y guardar las palabras de esta profecía. Si no leemos, no guardamos esta palabra, jamás la vamos a entender. Amén. Hay que leerla, hay que guardarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la palabra dice aquí en el versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento. ¿A quién se le infundó? Y se le permitió a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese a matar a todos los que no le adoraron. Ahora vamos a entender lo que quiere decir infundir. Para poder entender, estas 2 palabras son claves para poder entender este mensaje, lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Infundir es transmitir un mensaje, transmitir algo, una cosa o a una persona, determinando cuando está transmitiendo esa cosa en sus sentimientos, idea o ideología. Esta palabra es clave, ideología. Es transmitir, imponer, determinar con sentimientos, con idea o con ideología. ¿Va entendiendo qué es lo que está diciendo Dios a través de esta palabra? Aliento es la fuerza vital, la energía de aquel a que le impulsa a hacer cierto tipo de actividades. En este caso, la vida. Le permitió que esta imagen tenga vida. Y esta imagen, a través de eso, impone algo. ¿Hacia quién? Hacia las personas. Sentimiento, idea o ideología. Una de las últimas señales que dijo Jesús, así Daniel, en el libro de Daniel, que iba a suceder en los últimos tiempos, una señal clara y puntual, que iba a suceder en los últimos tiempos, que la ciencia iba a aumentar. En los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Búsquelo por favor. Daniel, capítulo 12. David, por favor, ¿puede buscar? Daniel 12. Pero tú, Daniel, 12:4. Amén. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y se echa el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué sucederá con la ciencia? Se aumentará. Vamos un poquito para atrás. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablarás palabras contra el Altísimo. Se está refiriendo al Anticristo. Amén. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué dice? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En esos últimos tiempos van a suceder 2 cosas graves. La ciencia aumentaría. Segundo paso, cambiaría los tiempos. ¿A qué se refiere cuando dice tiempos? A lo que estamos viviendo. Tiempo está hablado en plural. Dice tiempos. ¿Cuántos son tiempos? 2. ¿Cuántos son? 3. 3. ¿Y medio tiempo? 3 y medio. 3 y medio. En ese tiempo va a ser cambiado algo. Va a ser cambiado el tiempo. Va a ser cambiado todo lo que nosotros
estamos viviendo ahora va a ser cambiado. El mundo va a cambiar de noche a la día. ¿Y qué va a ser cambiado? La ley. Amén. ¿Y qué dice? Que Dios permite. Cuando dice que Dios permite, y esa imagen, infundir. ¿Y qué significa infundir? Es transmitir una cosa, o persona, o sentimiento, de una idea o ideología. La ley está siendo cambiada en todas las partes del mundo. Amén. Sea las leyes civiles y sea la palabra de Dios. Todo lo que está aconteciendo nos va llevando ¿a dónde? Hacia un solo propósito, hacia un solo embudo. Todo. Ideología. Y cuando entendemos qué quiere decir esta palabra ideología, ¿a qué se refiere? A todo lo que se está transmitiendo, a todo lo que se está imponiendo. Ya se está imponiendo. No es por elección, sino se está imponiendo. Se imponen en todos los países de Latinoamérica, en Europa, se están imponiendo leyes, se están cambiando las leyes, se están imponiendo ideologías. ¿Sobre qué? Sobre el aborto, sobre la homosexualidad. Todo eso se está cambiando. ¿Y qué? Es cumplimiento de la palabra. Amén. Es cumplimiento. Hace un momento, unos días atrás, veía la remera de un joven que decía, antes un hombre, para ser un hombre tenía que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ahora, esa ideología, porque se está cumpliendo la palabra de los tiempos peligrosos, se está cambiando la ley, no solo las leyes terrenales, sino la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos. Ya está prohibido en países de hablar de Dios. Ya no se puede hablar de Dios. La palabra, las nuevas Biblias han cambiado la traducción. Han cambiado la traducción del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo han cambiado por el Supremo. ¿Quién es el Supremo? Es un nombre híbrido. El creador del cielo y de la tierra se llama Jehová de los ejércitos. Su unigénito Hijo se llama Jesucristo, el Verbo hecho carne. Ya se lo sacó a Dios, se lo sacó a su Hijo y se lo sacó al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya se lo sacó de las Biblias. Ya no es que convence de pecado, de justicia y de juicio, sino el que transforma. Uno tiene libertad de elegir lo que quiere ser a través del cambio de las leyes, mandamientos, en la palabra y ¿dónde más? En las leyes. Hermano, usted lo sabe. Amén. Entonces, el cumplimiento de la palabra es cumplimiento de la palabra. Entonces entendemos que a raíz de eso, nosotros tenemos que erguir y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. En un abrir y cerrar de ojos puede sonar la trompeta, y la trompeta va a sonar, porque va a sonar. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hemos quedado, dice que seremos arrebatados. En Corintios 15, 51 dice, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Iremos a la presencia de Dios a recibir al Señor en el aire, en las nubes. Gloria a Dios. Amén. Dos marcas. Quien se quede, cuando suene la trompeta, quien se quede en el rapto. Días atrás me preguntaba un hermano, ¿qué va a pasar con los que se queden en el rapto? ¿Habrá oportunidad? Sí. ¿Habrá oportunidad? El Espíritu Santo se va, porque es la promesa para la iglesia.
Se va del servicio de la iglesia, pero el Espíritu Santo va a estar. Amén. ¿Al servicio de quién? De Israel. Hoy nosotros, como la novia de Jesucristo está a nuestro servicio, no lo dejaré huérfano. A donde yo estoy, vosotros también estéis. Me voy a preparar ¿qué? Morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué va a suceder? Va a suceder, dice que no hubo jamás, ni antes, ni ahora, ni habrá tiempos tan peligrosos como eso, persecución. Hoy estamos siendo perseguidos. Tal vez no físicamente, hoy podemos estar cómodamente alabando a Dios, pero sí, intelectualmente, sí, psicológicamente, sí, ¿a través de qué? De las leyes que van imponiendo. Ya es el aborto legal, ya el matrimonio entre ambos sexos es legal, ya uno ni siquiera puede decir nada. Todo lo que usted se ve, todo lo que pasa a nuestro alrededor, no podemos decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo la ley. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos luz y tenemos que denunciar el pecado. El pecado es pecado. Hoy en las Biblias ya se sacó la palabra pecado. Hoy ya es error. Ayúdanos, Señor. ¿Y qué diferencia hay entre error y pecado? No tiene la condenación. Uno comete un error. Exactamente. Voy por la avenida Luro, en contramano. ¿Qué hago? Cometo un error, pero no voy a ser sancionado. La paga del pecado es muerte, y muerte en condenación. Santo Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, y muerte en condenación. Ya han sacado la obra del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya no convence de pecado, porque es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero la nueva Biblia dice que Él cambia nuestros errores. Ayúdanos, Señor. Sacaron en Biblias, sacaron San Juan 6:14, que dice, ya Jesús ya no es más el camino, la verdad y la vida. Le sacaron los méritos que hizo Jesucristo en el Calvario de la cruz. Ya están unificando los pensamientos, están transformando esas leyes para servir a un solo Dios, que se reunieron un par de hombres y decidieron cambiar a Dios por un Dios híbrido, un Dios que no escucha, un Dios que no responde, un Dios que no hace milagros, un Dios que no escucha el clamor de un pueblo. Han cambiado, han pisoteado el pacto, han pisoteado la sangre de Jesucristo. Y nosotros somos responsables, en cierta forma, hermano, de declarar que eso es pecado. Amén. Sí, Señor. Es pecado. Sí, Señor. Todo, desde la escuela, todo. Desde el jardín, primario, secundario y terciario, ni hablar. No se puede decir absolutamente nada. Días atrás, desfilaban. Eso es pecado. Lo tenemos que denunciar, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque están yendo contra la palabra de Dios. Y dice esta palabra que sucederá algo terrible. Por favor, ponémelo Apocalipsis 13 y 18. 13 y 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento.
cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Cuando suceda el rapto, esas personas van a ser marcadas. Hay dos marcas. La marca del diablo con el 666, la marca del anticristo, y hay una marca que me quiero enfocar en esto. Nosotros tenemos una marca. Nosotros tenemos un sello. El Espíritu Santo, cuando hemos recibido a Jesús, cuando no hemos arrepentido de nuestros pecados, genuinamente, y hemos reconocido que somos pecadores, reconocemos que Jesús pagó nuestra culpa, porque si Él no hubiera ocupado ese lugar, estaríamos perdidos. Y si llega la muerte, nos vamos al infierno, a la eterna condenación para siempre. Cuando se nos predicó y reconocimos que somos pecadores y nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado, el Espíritu Santo que viene, entra y nos sella. Amén. Nos sella. Miren lo que dice la palabra. Pero hay muchos, aún los que están aquí. ¿Recuerda que decía la palabra de Dios el día de anoche? Muchos no creen que son hijos de Dios. Muchos no creen que si sucede ese momento, si sucediera en este momento, y quiero que sea honesto usted, si en este momento suena la trompeta final, ¿usted cree que va a ser salvo o no? Amén. Pero hay muchos que no. Que el diablo le ha puesto en su mente, en su corazón, que eso es imposible. Es imposible. Pero ¿sabe qué? Cuando te has arrepentido, Amén, el Espíritu Santo vino a tu vida y te selló. Amén. No lo puede ver tu hermano, no lo puede ver tu esposa, no lo puede ver el pastor, el oficial. Es algo que Dios puso en tu corazón, en tu frente, fuiste sellado. Y vamos a verlo por la palabra de Dios. ¿Por qué Dios quiere sellarte? Así como Dios quiere sellarte, porque cuando suene la trompeta final, ¿quiénes se van a ir en el rapto? Los que estén sellados con el Espíritu Santo. Amén. Los que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Recuerda que anoche decía, las vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha. Amén. Y sin arruga. Amén. Dios va a perfeccionar. Estamos yendo al camino de la perfección. Y después lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice. Éxodo, capítulo 12, versículo 11 al 13. Y lo comeréis así. Seguid vuestros lomos, vuestros calzados, en vuestros pies, y vuestro borde en vuestra mano, y comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Está hablando de la Pascua, está hablando del Cordero, que cada familia tenía que sacrificar el Cordero, tenían que comer el Cordero en las brasas. Y si sobraba algo, lo tenía que compartir con alguien. No se debía de tirar absolutamente nada. Todo el cordero debía de ser comido, consumido. Pero ¿cómo fueron marcados los hebreos en un mundo hostil? En Egipto. ¿Cómo Dios permitió la salida de la esclavitud? Celebrando la Pascua. Amén. La Pascua es sacrificio, saltar. ¿Cómo Dios marcó a los egipcios? ¿Cómo Dios marcó al pueblo de Israel? La sangre. Con la sangre del cordero. ¿Qué hacían? Mataban las cabras. Pintaban el dintel y los marcos. Casa, puertas y ventanas. Cuando vino el ángel, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que vio? Una casa marcada. Una casa marcada. ¿Con qué? Con la sangre del cordero. Amén. Eso simboliza, hermanos,
que nosotros debemos estar marcados con la sangre del Cordero. Amén. Eso simboliza, para poder salir de la esclavitud debemos estar marcados con la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Hebreos 13, capítulo 8 y versículo 9. Por favor, David. ¿Dónde estamos? Éxodo 13, capítulo 8, versículo 9. Es una marca, es una señal de Dios para el pueblo de Israel. Algo que se veía. Y lo contaré en aquel día. Miren lo que tienen que hacer. Debieron de contarlo a los hijos diciendo: se hace esto con motivo de lo que hizo Jehová. Hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Seguid, por favor. Y te será como señal sobre tu mano y en tu memorial delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que veían la señal en la mano y debían de qué? De memorizarlo, debían de qué? De que contar delante de los ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con la mano fuerte te sacó Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos decía Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Bienaventurados los que oyen, Bien. los que leen Y guarda. y los que guardan la palabra de Dios. Leemos la palabra, guardamos la palabra. ¿Qué le dijo Josué, Dios a Josué? Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Nunca, 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 ni de día ni de noche, nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche, ¿qué debía hacer Josué? Meditar en la palabra, meditar. Entonces, haciendo esto, como decía el predicador, la importancia de las comas. Entonces, haciendo esto, yo te bendeciré. No. Hará prosperar tu camino. Esperamos la bendición de Dios siempre. Señor. Esperamos en Dios siempre. Y le pedimos, Señor, dame la bendición, dame la victoria. Y Dios, ¿qué le dijo a Josué? Cuando hagas todo esto, punto y coma, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que pisares en la planta de tus pies será tuyo. ¿Qué es lo que debía provocar Josué? Él tenía que provocar la bendición. Amén. Cuando hagas todo esto, Josué, entonces Te va a ir bien. ¿yo haré prosperar tu camino? No. Entonces vos harás prosperar tu camino. ¿Y qué significa meditar? ¿Sabe qué significa? ¿Qué conexión tiene meditar con una palabra que tal vez ustedes se van a enojar? Y lo digo con todo respeto. Meditar es sinónimo, y búsquelo, no se quede con lo que diga el predicador, búsquelo, de rumiar. Es eso. Lo que hace la vaca. Amén. Rumiar, Da vuelta y vuelta y vuelta. rumiar. ¿Por qué Dios nos habla del búfalo? ¿Por qué Dios nos habla como el ciervo? ¿Por qué Dios nos habla que somos ovejas de su prado? Amén. Tres cosas en común en esos animales. ¿Son qué? Rumiante. Rumiantes. Ingieren alimento. Su estómago tiene 4 compartimientos. Amén. Pasa. Vuelve. Se echan tranquilitos y comienzan a rumiar. Amén. Ese alimento comienza, Sí. ¿cómo se dice? Acá. ¿Cómo? Resucitar. Y comienza ahí. ¿Usted lo ve?
y está allí. Le sacan todo el nutriente a ese pasto que están consumiendo. El ciervo, el búfalo, la oveja y la vaca. ¿Por qué? Dios dice que debemos de meditar y debemos rumiar la palabra. Para sacarle el nutriente. ¿Se acuerdan cuál era la palabra de anoche del primer mensaje? ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje del domingo pasado? De la palabra. ¿Eh? De la palabra, el domingo pasado, de la palabra, de Esdras. Rumiamos, masticamos, estamos así en nuestro hogar mientras vamos, cuando nos acostamos en nuestro hogar, ya apagamos la luz. Estamos en el trabajo, meditando la palabra. Medita de día y de noche. Amén. Qué bendición esta palabra, Señor. Amén. Qué bendición. ¿Por qué dice debemos ser como el búfalo? ¿Por qué debemos ser como el búfalo? Tiene una característica terrible el búfalo. El poder del búfalo no está cuando atropella, no está allí imponiendo su físico de 1.400 kilos, sino el poder del búfalo, ¿sabe cuándo es? Cuando dobla las rodillas. Tiene doble rodillas, se dobla y cuando toma impulso, nada puede detenerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser como el búfalo. Gloria. Debemos masticar. Amén. Nuestra victoria. Estamos pasando, en el hogar estamos pasando una situación de salud con una de las nueras que viene el parto medio complicado y estamos clamando a Dios. Clamando en ese sentido para que Dios solucione ese problema. Hace 10 años, para el culto, para que usted tenga una idea, hace 10 años tuvo un varón, lo tuvo un brazo, 2 días y murió por un problema en la sangre. No era compatible la sangre de la mamá con el bebé. Y ahora tenían miedo que sucediera exactamente lo mismo. Pero nos pusimos con mi esposa y vamos a clamar. Lo único que podemos hacer Amén. es clamar a Dios. Gloria. No hay otra cosa. Amén. No hay. Sí, Señor. Infundir aliento a los jóvenes que confíen en Dios. Y el poder está en doblar rodillas. Amén. Y viene la nuera y contenta. Aumentó. Toda la semana tiene que hacer examen de sangre, ecografía. Examen de sangre, ecografía. Viene contenta. Sandra, aumentó 100 gramos. Sandra, ¿sabe qué? Aumentó 200 gramos. Gloria. ¿Sabe qué? Va creciendo y patea y se mueve para acá y para allá. Dice, lo único que le pudimos ver es que tiene la nariz grande. Gloria. ¿Qué espera el número? Gloria a Dios. Santo Dios. La plena confianza. ¿Dónde está? Hay que ser como el búfalo. Amén. Doblar las rodillas. Pero cuando se levanta, no hay nada que lo pueda detener. Amén. Ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios. Sea como el búfalo, sea como el ciervo, Amén. sea, hermano, como la oveja. Y decíamos que esta clase la vimos en la clase bíblica, sea como la oveja. Escuchábamos, hacíamos un comentario en la clase bíblica de ese experimento que hacían los pastores llamando a las ovejas. Y cualquier persona llamaba a la oveja y la oveja no venía. La silbaban, la llamaban y la oveja no venía. Y el pastor la llamó a 100, 200 metros. Empezó a silbar, empezó a llamarla y todas las ovejas venían hacia el pastor. Cuando suene la trompeta final, va a ser exactamente lo mismo. Porque dice que el Señor, con voz de arcángel,
arcángel. No dice que un arcángel, sino que el propio Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No lo va a tocar ningún ángel, sino con trompeta de Dios. Él va a decir: allá vamos a buscar a la iglesia. Y el pastor de los pastores, el obispo de los pastores, va a llamar a las ovejas. Y dice que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué hacen? Le siguen. Estamos escuchando la voz de Dios día tras día, que nos dice que nos preparemos porque pronto viene. Porque si nos quedamos será el lloro y el crujir de dientes. Alguien decía: vamos a ser salvos cuando suene la trompeta y alguien se quede de la congregación. ¿Qué va a suceder con esa persona? Antiguamente los sacrificios, Abraham tuvo que sacrificar al becerro. Jesús fue el cordero inmolado. Juan decía: he aquí viene el cordero que quita el pecado del mundo. Dice que fue llevado como oveja al matadero sin abrir su boca. Lo crucificaron y no dijo absolutamente nada. Bueno, y dice que Jesús, hebreo, murió él una sola vez y para siempre. Y ya no hay más sacrificio. ¿Y qué sucede, hermanos? Aquel que se quede creyente, que se quede a pasar la gran tribulación, él tendrá que ser el cordero. La única forma de poder ser salvo es a través del derramamiento de sangre. La única forma de poder ser salvo, hermano, es que le corten la cabeza. Pero como el diablo sabe, no lo va a hacer. Porque el propósito es destruir. Destruir y destruir. Será el lloro y el crujir de dientes. La atención de Dios va a estar exclusivamente para el pueblo de Israel. Dios levantará 144,000 hombres que no se contaminaron. No se halló mentira en ellos. No se contaminaron con mujer. Hombres que se han guardado para Dios. Pero esos 144,000 son 12,000 cada uno de la tribu de Israel. Y dice la palabra que hará guerra contra los santos. Dice la palabra que peleará. Y todo aquel que no es marcado es muerto. Si uno quiere comprar, quiere vender, quiere hacer algo, tiene que ser marcado. Si es cristiano, si un día ha tenido la fe puesta en Jesús y en ese momento terrible niega la fe para poder guardar su vida, para poder alimentarse, se pierde. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y de azufre. ¿Quiénes son los que se van a ir? Los que han sido marcados, sellados con el Espíritu Santo en el rapto. ¿Quiénes van a ser marcados? Aquellos tibios, dice la palabra, por cuanto no ha sido ni tibio ni caliente. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a vomitar. ¿Quiénes son esos? Esos que no creen. Esos que les gusta la bendición. Pero no entregaron su vida a los pies de Cristo. Dice la palabra Juan capítulo 1 versículo 11. Que Dios le dio potestad a todos aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Les dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Por qué? Porque han creído a la voz de Dios. Y le dio la potestad de ser llamados su hijo. Juan 3:16, que dice la palabra de Dios, algo claro y terrible.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación. El que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no creyó el mensaje, ya ha sido condenado. Pero aquel que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ese Dios le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Porque Él vino a los suyos, y los suyos, dice la palabra, que lo despreciaron. Pero aquel que creyó, nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Y como decía la palabra, antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios nos ha dado la bendición de poder estar aquí. Si nos perdemos, es porque despreciamos una salvación tan grande. Santo Dios. Porque dice la palabra, hermanos, que fuimos sellados. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en quién, en él. Porque hemos creído en quién, en Jesucristo. Hemos creído en el mensaje de quién, del evangelio. Habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellado. Porque hemos creído. Ese es el maravilloso milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. La salvación. Hemos creído en el evangelio, hemos creído en el nombre de Jesucristo, y por eso fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Miren lo que es esta palabra, de la promesa. Son las arras. Amén. Efesios. Me vino a la mente, no lo tengo anotado, pero miren lo que dice aquí. Efesios 2:20. Efesios 2. 1. 13 dice, pero él también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? ¿La palabra de quién? De cualquier mentiroso, de cualquier hombre inicuo, de cualquier perverso. No, hemos oído la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Jesús. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es Las arras. Amén. las arras de nuestra herencia hasta la redención de la procesión adquirida para alabanza de qué? De su gloria. ¿Saben lo que significa arras? Seguro. Garantía. Amén. Garantía de la posesión. Para que tú entiendas, para el matrimonio grande. ¿Qué es lo que primero hacía cuando uno se casaba? El anillo. El anillo. Después, ¿qué hacía? Trataba de comprar el terreno. ¿Y qué es lo primero que hacía? Buscaba entregar el 20-30% que era la posesión. Mira lo que dice aquí. Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando uno entregaba cierto dinero, tenía la posesión del terreno, y ya uno ¿qué hacía? Se ponía contento. Amén. Agarraba la pala, la azada, iba a limpiar y empezaba a hacer planificar, hacía los planos y comenzaba a hacer los cimientos. ¿Por qué? Porque ya había una garantía de posesión. ¿Y qué nos está diciendo ahora? Que tenemos garantía. Amén. Esa garantía, las arras, ¿sabe quién es? Jesucristo. Amén. Él es la garantía de que tenemos Gloria. entrada al reino de los cielos.
Por fe estamos sentados en lugares celestes. Ya no es necesario que un hombre interceda por nosotros. Ya no, dice que el velo del templo se rajó en dos. Gloria. Y tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por mérito propio? No, porque las aras, la garantía la dio ¿quién? Jesús, en el Calvario de la cruz. Gracias. Entregando su vida. Somos dignos, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Porque somos buenos, No. por gracia. Amén. Para adquirir esa garantía, tuviste que empeñar y hipotecar tu casa para tener acceso a ese lugar. No. La garantía de Jesús. Y por medio de Él tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Que las alas de nuestra herencia hasta la redención. Hasta la redención. ¿Cuándo va a suceder ese momento de nuestra redención? ¿Sabe cuándo va a suceder? Cuando suene la trompeta final. En un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? No había victoria de Satanás. No. Jesús lo venció en el Calvario. Dice que tomó todas nuestras, dice que fue a las profundidades. Y dice que así agarró las saptas que eran contrarias a nosotros. Todo lo que tenía contrario a nosotros. Todo lo que decía, Julio menos pecador. Idólatra, vicioso, malo, mentiroso. La paga del pecado es muerte y condenación. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró el acta que había. Marisa, agarró tu acta. Se la sacó. ¿Y dónde está el sepulcro de tu victoria? O muerto tu aguijón. Nadie, ni siquiera Satanás, pudo matarlo. Ni siquiera el ángel de la muerte pudo tocar ese cuerpo santo, ese cuerpo lleno de llagas, esa sangre preciosa, ni siquiera él. Porque él dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y salió, así como él colocó aliento de vida en Adán, entró el espíritu, entró así y dio vida, así entregó su espíritu. Ni siquiera Satanás tuvo el poder para tocar su cuerpo santo. Amén. Y así el Señor dice que agarró las saptas y las clavó y las exhibió. ¿Qué quiere decir exhibió? Que las puso, se las mostró. Cada acta de cada uno de nosotros la clavó en el Calvario de la cruz y le dijo, ya no hay culpa, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en quién, en Cristo Jesús. Gloria. En Cristo murió. Y si dice que Cristo murió por nosotros, no hay nadie que te venga a decir, no eres digno Amén. de entrar al reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No eres digno de estar donde estás. No eres digno de tal bendición. Que te lo digan quien quiera. Pero ¿sabe lo que dice? Que Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabe lo más hermoso y maravilloso que quiere decir potestad? Autoridad jurídica y legal. Amén. Jurídicamente somos hijos y legalmente Él clavó en el Calvario de la cruz las actas que eran en contra de nosotros. ¿Por qué no vamos a quedar a pasar la gran tribulación? Ah, gloria. ¿Por qué? Gloria. Si Él hizo todo por nosotros. Gloria. Todo. El hermano decía, gracias por la camioneta. La hermana decía, gracias porque no se me cayó la prótesis. Quiero que haya gratitud en tu vida.
semana cantamos en la ciudad de Samaria. Señor. Ese es el relato bíblico más hermoso. Esa fue la primera alabanza que escuché cuando pasé el umbral de la iglesia hace año 86, 31 de octubre, en la ciudad de Samaria. Y fue lo más hermoso que Dios hizo en mi vida en ese momento. Dios me estaba hablando a través de esta alabanza. Terminó todo, no íbamos caminando con Sandra, y me dice, quiero que sentiste, Julio. Y no es que era soberbio, sino que no la sabía explicar. Porque nunca en mi ser había podido experimentar lo que había experimentado. No era droga, no era el alcohol. Algo que no podía explicar es poder beber el agua. Amén. Amén. La samaritana, para entendernos el contexto, ¿sabe lo que sucedió con la samaritana? Las 12 tribus de Israel, Neftalí y Manasés, en el reino del norte, cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, ellos se quedaron y empezaron a compartir con los persas, con los sirios. Comenzaron a ¿qué? A mezclarse. A mezclarse, a hacer familia. Dios les dijo que no se debían de juntar con nadie alrededor, no debían emparentar con nadie, no debían fijar los ojos con nadie de alrededor. Y esos que se quedaron empezaron a emparentar. Y el otro pueblo, el del reino del sur, ¿qué sintieron? Que fueron traicionados por su propio hermano. Mientras ellos eran llevados en cautiverio, ellos estaban viviendo aquí. Pero eran hermanos. Y los samaritanos eran medios hermanos. Mitad judío, mitad sirio y persas. No eran 100% hebreos. Entonces le dice, con samaritana no deben juntarse. Y eso demuestra el amor de Dios. Él vino a los suyos y lo despreciaron. Y vino a lo más vil. A lo más vil. Como siempre cuento el testimonio, a lo más vil. ¿Recordar ese momento? Yo lo recuerdo. Amén. Todos los días Amén. recuerdo ese momento. ¿Dónde estaría? El amor de Dios es por fe. No nos podemos quedar. Amén. Gloria. El problema te hirieron tan profundo en el corazón. Mirá que la lanza del romano, ese sí que lo partió por la mitad. Fue terrible, porque demuestra cuando sale agua y sangre que sufrió ataque de pánico, estrés, dolor, humillación, vergüenza. Lo paseaban desnudo. ¿Vieron que la foto por ahí muestran a algún Jesús con un chiripán? Sí. Era mentira. Él se sentía avergonzado, ¿sabe por qué? Porque dice en Levítico 10, la ley de santidad, y su hermano no podía ver a su hermano desnudo. El único que podía ver a alguien desnudo era su esposo, a su esposa. Y él lo pasearon y se burlaban. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por nosotros. Cuando le dice, ven a mí, toma tu cruz y sígueme. No le está diciendo, qué cruz que tiene esa hermana luchando con el esposo. Esa hermana tiene el cielo ganado.
Uy, mira ese hermano con esa hermana. Mira los problemas y las dificultades que tiene. Ese hermano ya tiene el cielo ganado. Esa no es la cruz. Sí, Señor, aleluya. ¿Sabe lo que es la cruz? Símbolo de muerte, de vergüenza, de escarnio, de vituperio. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Sígame. Niégase a sí mismo y sígame. Muchos vamos a los pies de Jesús, pero no nos queremos subir a la cruz. Santo, 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 Queremos la bendición, pero no queremos pagar el precio. santo. Queremos de Dios. Josué, cuando hagas esto y esto y esto, entonces vos Para prosperar. pasarás y harás prosperar tu camino. Sí, Señor. Amén. Cuando nosotros empecemos a oír, a leer y guardar la palabra de Dios, masticarla y ponerla por obra y ser un poquito más humilde y sencillo y manso como paloma, Amén. ahí vamos a comenzar a provocar la bendición. Amén. Tal vez, ¿sabe por qué no tiene la bendición? Porque estamos pidiendo mal. Santo. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿estás provocando la bendición de Dios para tu hogar, para tu familia, para tu vida espiritual? Santo. ¿O estás esperando que alguien agarre tu lecho y te lleve cuando se mueve el agua? ¿Estás esperando que alguien te lleve? ¿Estás esperando la bendición del oficial, del pastor? Ay, santo. Santo. Hermano, Santo. ore por mí. Aleluya. Te puedo ayudar, pero no puedo orar por vos. ¿Cuándo vas a orar? Le dijo el hermano evangelista Julio Benavides. ¿Y usted cuándo va a orar? Cuando empecemos a orar, ejemplo como Lúfero, vamos a tener victoria. Suena la trompeta, pronto suena la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y nos iremos ¿a dónde? A la presencia de Dios, Amén. a las bodas del Cordero. Gloria. 7 años van a caer los juicios de Dios y no quedará raíz ni rama. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice la palabra, que arderán en aquel día grande de Jehová como estopa, donde no quedará ni raíz ni rama. Santo. Todo va a ser destruido por la ira de Dios. Santo. Pero nosotros, si somos fieles, estaremos allí en las bodas del Cordero. Estaremos en el tribunal de Cristo. Y dice que seremos juzgados y recibiremos el galardón conforme nuestras obras, sean buenas o sean malas. Sí, Señor. Trabaja para Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un valiente que dé gracias a Dios por la palabra. Amado Dios, te decimos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres pronto, Señor, para traer palabra del nuevo entendimiento, Señor, en estos tiempos difíciles, para que no venga nuestra fe, Padre amado, para que podamos examinarnos si estamos en ti, Padre, para que no tengamos ningún tipo de duda, Señor, que fuimos sellados con tu Santo Espíritu, para redención de nuestras almas, para tu venida, para que podamos ir juntamente contigo a aquella morada que tú preparaste de antemano. Señor amado, reconociéndonos delante de tu presencia, que tú nos conoces mejor que nadie y nada podemos ocultar delante de ti. Por eso, Señor amado, examinando nuestra vida, sabemos que necesitamos de ti, necesitamos ser lavados, preservados y cuidados en santidad por tu santa presencia. Amado Dios, gracias por abrir tu boca y hablarnos una vez más, porque eso nos habla de tu infinito y de tu inmenso amor, que siempre estás dispuesto a ayudarnos, a guiarnos y a sustentarnos en tu gracia. Señor, todo fue por amor, todo lo que hiciste por amor. Señor, seamos gratos delante de ti. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a caminar en
porque sonarán esas trompetas, Señor, y queremos irnos contigo. Por eso tú, Señor, hablas a tiempo. Tú hablas, Señor. Tu Espíritu Santo se manifiesta en gloria y poder, porque tu palabra fue para corregirnos, Señor amado. Gracias, bendito Dios, Señor, y que en este día y en esta noche tú siempre, Señor, nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor amado. Padre, para que hagamos prosperar nuestro camino, poniéndola en obra, meditando de día y de noche en ella, para ser justo delante de tu presencia. Amado Dios, bendecimos, Señor, al que trajo el mensaje. Dale más gracia, más sabiduría del cielo, Padre, para que baje, Señor, tu presencia, que tu corazón, Señor, hable a través de su boca para poder corregirnos, para poder corregir aquello que se ha perdido, aquello que se ha dañado, aquello que se ha perturbado. Padre, en el nombre de Jesús, como decía, que aún la ley ha sido perturbada y cambiada en estos tiempos. Señor, ayúdanos a estar firmes. Señor, lloramos y clamamos por nuestra generación que viene, por esos niños que tal vez vivirán lo que nosotros no llegaremos a vivir. Que ellos sean íntegros en ti, que ellos no se dobleguen delante de ningún Dios, que ellos puedan estar firmes, que ellos puedan creer que hay una redención para ellos. Señor, que ellos puedan alabarte, que ellos se nieguen al sexo, Padre, para poder ser victoriosos y heredar esa vida eterna en ti. ¡Gloria! ¡Aleluya! Señor, tal vez nosotros no lo pasemos, pero si ellos lo pasan, dale la fuerza, dale la fortaleza de tu Santo Espíritu. ¡Aleluya! Para que ellos, Señor, no se dobleguen, no se corrompan, Señor, y puedan heredar ese llamado y esa vida eterna en ti, Señor. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, hasta tu venida, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Imploramos ese amor y esa gracia sobre tu vida, Señor. Tú sabes, Señor, que no podrás comprar ni vender nada, pero Jehová Jireh, tú tienes que ser su providencia. Que, Señor amado, yo pueda tomarse de tu palabra, que yo pueda tomarte de su promesa, Señor. Que la situación no nos compone, Señor, para tomar decisiones equivocadas. Ayúdanos a nosotros como padres para hacer una guía hacia ti, Señor. Que yo colocar la verdad, que te colocar a ti, que tú eres el camino de la verdad y la vida. El único acceso al Padre